Hola a todos, soy Liliana Nicolosi, médica cardióloga y expresidente de Socava. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar titulado Tratamiento percutáneo de la comunicación interauricular, una recorrida desde la clínica hasta el intervencionismo. Se trata de un tema de gran relevancia, no solo por su carácter permanente, sino también porque los avances científicos y tecnológicos nos exigen a los cardiólogos mantenernos siempre preparados y actualizados. Eh, Además, como estábamos comentando hace un rato, mientras estábamos esperando, algunos de ustedes nos oyeron, la prevalencia de las enfermedades congénitas en pacientes mayores es mucho más actualmente que la prevalencia de las cardiopatías congénitas en los niños. Así que esto es lo que estamos viendo ahora, que seguramente lo va a comentar después nuestra panelista, la doctora Pacheco. Se lo voy dando como pie. Les agradecemos su presencia, los invitamos a compartir este espacio de intercambio y aprendizaje. Esta actividad está organizada, como les estaba diciendo, por la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, en concordancia con las actividades académicas de la Federación Argentina de Cardiología. Queremos también en esta oportunidad agradecer especialmente a los sponsors que colaboraron para hacer posible este encuentro académico y el curso del cual vamos a hablar al final de este evento. Dentro de ellos, a Medical World Sociedad Anónima, Omni Médica y a perdón, TF como Medical, TF Medical, ¿verdad? FFM. Gracias, TFM Medical, que son referentes y líderes en productos y dispositivos para pediatría. Fundamentalmente han permitido en las enfermedades congénitas, han mantenido siempre un apoyo constante para la difusión y confianza en todas las iniciativas que se realizan en el área de educación, en la formación de los profesionales en estos aspectos. También a laboratorios como Tuter y Casasco, de dos empresas, dos laboratorios ya de muchos años argentinos, que colaboran con sus productos y distribución de medicamentos para enfermedades de raro tratamiento, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, en este caso, y siempre nos están ayudando en estos eventos. Hoy contamos con la participación de destacados especialistas que nos acompañarán a lo largo de la sesión. Más adelante los voy a ir presentando a cada uno de los disertantes en el momento de la exposición, así nos queda bien quién nos está hablando, y al final de la sesión tendremos la participación de la panelista, justamente la doctora Pacheco Otero Marisa, que va a ser entonces el comentario final y dará lugar a la discusión. Bueno, sin más, vamos a empezar ahora entonces con la presentación. Te invito, Claudio, al doctor Claudio Morós, que como ustedes saben es cardiólogo congénito del adulto, se desempeña en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, eh, sabe mucho de cardiopatías congénitas del adulto, pero también es cardiólogo del adulto y expresidente de Socava, y sigue trabajando en Socava diariamente, como si fuera todavía eh, una actividad cotidiana que ojalá todos tuvieran las ganas de hacer que tiene Claudio. Bueno, Claudio, a ver, presentanos el tema problemática de la comunicación interauricular.
Muchas gracias, Liliana, por la presentación. ¿Se ve bien la diapositiva? Se ve perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Este webinar es el puntapié inicial para un curso virtual de Socava sobre esta temática, y esto va a ser más un disparador sobre la temática con la presentación de casos posteriores, como para poner en pie la problemática de esta cardiopatía, ¿sí? El esquema de la charla la vamos a dividir en, primero, hablar de la epidemiología de la CIA, cómo la clasificamos, vamos a mostrar datos del registro Guti-Guch, vamos a hablar un poco de la CIA más hipertensión pulmonar y finalmente los mensajes para la casa. Cuando hablamos de la epidemiología de la CIA, tenemos que hablar del libro de Mossy Adam, que es para la cardiopatía congénita, lo mismo que el libro de Bramwell para la cardiopatía adquirida. Es decir, es el gran libro de las cardiopatías congénitas. Y este nos dice que la CIA representa entre el 6 al 10% de las cardiopatías congénitas, que es más frecuente en mujeres que en hombres, 2 a 1, y que uno de cada 1.500 nacidos vivos tiene una CIA. La evolución y por estudios previos, digamos antes del tratamiento, esta cardiopatía tiene una baja mortalidad en las primeras 2 décadas de la vida, que es menos del 1%, pero esa mortalidad se va incrementando si no se realiza un tratamiento. Tal es así que el 75% de los pacientes arriba de los 50 años está muerto si no tiene una corrección de su cardiopatía, si este defecto es grande. Obviamente que en este análisis están los pacientes con CIA ostium primo, que son los que peores anduvieron, y generalmente esto se relaciona al síndrome de Down y a la aparición de hipertensión arterial pulmonar. En esta revisión del año 2022, nos dice que la CIA es la cardiopatía congénita más comúnmente diagnosticada en la adultez y representa el 20 al 30% de los diagnósticos. Cuando analizamos la literatura y vamos a las bases de cardiopatías congénitas, por ejemplo, el Registro Nacional de los Países Bajos, el CONCOR, en esta publicación del año 2010, en 5.798 pacientes seguidos, la CIA representaba el 18% de las cardiopatías y era la cardiopatía más frecuente. Cuando analizaban la complejidad de esta base, el 50% tenía una cardiopatía de complejidad moderada, el 40% de una cardiopatía simple y el 10% una compleja. Si vamos ahora al registro alemán, que es un registro que inició en el año 2003, que actualmente tiene 56.000 pacientes en seguimiento, la CIA representa el 12,8% y llamativamente es menos frecuente que la CIB, que es la que le gana, 14,9%, pero sí es la más frecuente dentro de las cardiopatías simples. En esta base de datos alemanas también la moderada representa casi la mitad, 45%, mayor porcentaje de cardiopatías severas, 31%, y las simples eran 23%. Pero cuando clasificamos la ansiedad tenemos que tener en cuenta que de complejidad simple vamos a llamar a la comunicación interauricular pequeña y aislada, o a la comunicación interauricular tipo ostium secundum o seno venoso reparado sin defecto residual. Y allí sí vamos a clasificarla como cardiopatía simple. Si no cumple estas condiciones, o es una CA interauricular tipo ostium primo, o es una tipo seno venoso, la cardiopatía ya es moderada. Vamos a pasar a hablar ahora de la clasificación de la comunicación interauricular. Nuevamente en esta revisión sobre los defectos en el adulto de la comunicación interauricular, ellos los clasifican en una CIA ostium secundum, que representa casi el 80% de toda la población, que está localizada en la fosa oval y que generalmente tiene un defecto del septum primum, pero también puede ser del septum secundum y es la más frecuente que vemos. En segundo lugar está la CIA ostium primum, que representa el 15%, también localizada a nivel de la fosa oval, pero el defecto está en la parte inferior del septum, muy por encima de las válvulas AB. Le sigue los defectos tipo seno venoso, y dentro de ellos el más común es el defecto seno venoso en vena cava superior, que muchas veces va con anomalía del retorno venoso, y menos frecuentemente en vena cava inferior.
Y por último, lo más raro sería el defecto del seno coronario, menos del 1%, donde hay un destrechamiento del seno coronario permitiendo un pasaje de izquierda a derecha, de aurícula izquierda a aurícula derecha de un shunt. Pero si vamos a la nomenclatura internacional, y esto está presentado desde el año 2000, donde se pusieron de acuerdo los cirujanos, los cardiólogos clínicos, los hemodinamistas, decidieron clasificar a la CIA, como pueden ver acá, en un primer estadio, donde hablamos de CIA, en un segundo nivel diagnóstico, donde hablamos CIA tipo atrio común, CIA seno coronario, CIA paciente con foramen oval, ostium primum, secundum o seno venoso. Luego de muchas discusiones y muchas reuniones, ellos decidieron de que el foramen oval no pertenecía a la CIA y no podía ser analizado dentro de los datos de CIA. Lo mismo pasaba con la CIA ostium primum, que pertenecía más al canal AB, parcial. Es por eso que en la lista corta de CIA van a ver que el foramen oval está separado del análisis de la CIA. Y quedaría como CIA ostium secundum, seno venoso, atrio común, seno coronario, y estos serían las que vamos a analizar. Obviamente estos trabajos también mostraban cómo había que clasificar la CIA, y acá pueden ver, por ejemplo, cómo el ostium primum puede ir con cles mitral o no, cómo el ostium secundum puede ser fenestrado o no fenestrado, y si es fenestrado puede tener un agujero o múltiples agujeros, es decir, multifenestrada, y cómo la CIA tipo seno venoso puede ser vena cava superior o vena cava inferior, y a su vez cada una de ellas puede ir con anomalía o sin anomalía del retorno venoso pulmonar. Pero ¿por qué es importante entonces clasificar a la CA? Porque vamos a tener que la CA ostium secundum y la CA seno venoso tienen chance de un cierre percutáneo, como pueden ver aquí en el gráfico, a través de un dispositivo tipo doble paraguas o a través de un stent forrado, que esto es un poco más nuevo. En cambio, la CA seno coronario y la CA canal AB van a ir a un cierre quirúrgico. También debemos saber que la CA ostium secundum y la seno venoso en algunos casos también van a ir a un cierre quirúrgico. También existe lo que se llama la CA residual, que puede ser un paciente postquirúrgico que haya quedado con un defecto, y muchas de ellas pueden volver a una cirugía o pueden ir directamente a un cierre percutáneo si lo permite el defecto. Esto solamente para mostrarlo, cómo es la técnica de cierre de una CA senovenoso con un stent forrado y cómo queda el stent obturando la CA senovenoso. Obviamente hay que descartar la anomalía parcial, que no haya compresión de las venas pulmonares, y eso lo veremos más adelante. Pasemos ahora a los datos del registro Guti-Gush, y el registro Guti-Gush es una base de datos de cardiopatía congénita que nace en el Hospital Gutiérrez en el año 2006. Actualmente tiene 3.642 pacientes en seguimiento, y es sobre una base Access se cargan los diagnósticos de la nomenclatura internacional de una forma sistematizada, donde podemos cargar el diagnóstico, el tratamiento, los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos hemodinámicos con su respectiva fecha, todas las características de los estudios, el tratamiento del paciente, los datos antropométricos y las internaciones, y obviamente si el paciente ha fallecido o no, y las causas. Este programa, que arranca en el 2006, ha incorporado a 8 centros, y dentro de estos centros están, por ejemplo, el Sanatorio Güemes, OSECAG, Hospital Español, el Hospital Austral y Rivadavia, y el Hospital San Martín de la Plata, y el último de incorporarse fue el Juana Cabral de Corrientes. Cuando analizamos a esta base de datos de los 3.642 pacientes, y esto es bastante parecido a lo que habíamos visto previamente, la mitad o casi la mitad son cardiopatías de complejidad moderada, 20% son severas y 33% son leves. Venían de una transición del 36,7%, es decir que casi el 60% no viene de una transición, y la edad media de esta población es de 31,6 años, con un 54,4 de sexo femenino y un seguimiento de 46 meses promedio. Ahora, cuando analizamos a la base de datos y vemos por orden de frecuencia por cada cardiopatía,
vemos que la CIA representa nuestra base el 21,1%, siendo la cardiopatía más frecuente del adulto. Y esta es el principal exponente del grupo leve, por eso está pintada en amarillo. El principal exponente del grupo moderado es el falot y el principal exponente del grupo severo es el ventrículo único, y esto tiene bastante correlación con la información internacional. Cuando analizamos la realidad de la Argentina, obviamente extrapolando los datos de nuestra base, sobre 3.642 pacientes, con una prevalencia de la CA del 21,1%, que son 768 pacientes, y sabiendo que la Argentina tiene 47 millones de argentinos, se dice que por cada millón hay 3.000 pacientes con cardiopatías congénitas en adulto, es decir, que habría 141.000 pacientes con cardiopatías congénitas en Argentina, y si aplicamos ese porcentaje, por ahí 30.000 pacientes tendrían una CIA en Argentina. Si vamos a la clasificación, y cuando tomamos la clasificación incluyendo al foramen oval, vamos a ver que la CIA ostium secundum representa el 78%, la seno venoso el 5%, la seno coronario el 0,3% y el foramen oval permeable el 16,5%. Ahora, si incorporamos a la CIA ostium primo, que en realidad es parte del canal AB, esta representa el 4,2%. Si comparamos con los datos de la literatura, vemos que la CIA ostium secundum, que está informada como un 80%, nuestra base tiene casi 89%. La seno venoso, que es del 5 al 6, nosotros tenemos 5,8%. La seno coronario es menor al 1%. Y la ostium primum, que habla del 15, la nuestra es del 5%. O sea que son datos bastante correlativos con la literatura internacional. Pero hay una realidad. Cuando analizamos en qué momento o en qué etapa de la vida se diagnostica la CIA, la realidad nuestra es que el 70,8% se diagnostica en adulto, o por lo menos son los pacientes que tenemos referido, y muchos vienen derivados por una CIA descubierta en adultez. Es muy conocido que el tratamiento quirúrgico es muy bien tolerado, tiene muy buena evolución, y acá vemos un trabajo de los holandeses con la historia a 35 años de pacientes operados en la infancia, y fíjense en este Kaplan-Meier como la línea negra es la sobrevida de la población general de Holanda, en rojo están los pacientes operados y hace que prácticamente se superponen, y abajo son los que están libres de evento. Obviamente estos pacientes, si bien no se mueren, sufren de arritmia, de otras complicaciones, generalmente del ritmo, pero tienen una excelente evolución a 40 años de seguimiento. Cuando vamos a las guías del tratamiento de los pacientes adultos con cardiopatía congénita y buscamos el tratamiento de la CIA, nadie duda de que los pacientes con sobrecarga del ventrículo derecho, sin hipertensión pulmonar, con una resistencia pulmonar baja, menos de 3, sin enfermedad del lado izquierdo, tienen recomendación de cierre tipo 1, a pesar de que estén asintomáticos. Y la recomendación es, obviamente, es un método de dispositivo si este es técnicamente factible. Cuando el paciente es adulto o anciano y no hay chance de un dispositivo endovascular, tenemos que sopesar el riesgo-beneficio de mandar a este paciente a cirugía. Entonces, cuando decimos cuáles son los pacientes con CIA asintomáticos, hay varios estudios que han mostrado que en pacientes asintomáticos relativos, el consumo de oxígeno y la capacidad de ejercicio mejora después del primer día de cierre con un dispositivo endovascular. Es decir, que hay mejoría de estos pacientes a pesar de que ellos se consideren asintomáticos. Por lo tanto, el cierre percutáneo por catéter es ahora la estrategia de primera línea para el tratamiento de la CIA. Obviamente esto no es un procedimiento sin riesgo. Inicialmente había tasas de complicaciones entre el 4 al 8%, pero actualmente son menores al 2% en manos experimentadas. Y estas complicaciones pueden ser embolización del dispositivo, perforación cardíaca, trombosis del dispositivo, ACV, arritmia y lesiones vasculares graves. Esto es lo que no queremos que pase, y esto, por ejemplo, es un case report que nos muestra una
una embolización del dispositivo en forma tardía, 2 años luego de la colocación, donde el paciente hace una ACV y tiene el dispositivo migrado hacia la aorta, y esto implica de que estos pacientes deben continuarse de por vida anualmente con ecografías de forma de controlar el dispositivo, principalmente si estos dispositivos son muy grandes. Cuando analizamos los datos del Registro Español de Intervencionismo en Cardiopatías Congénitas, fíjense que los procedimientos de cierre de CIA o foramen oval representan prácticamente el 72,6% de todos los procedimientos realizados. Cuando vemos el grado de crecimiento de estos procedimientos, y van a ver que en Bordeaux está el 2020, en gris está el 2021 y en un celeste está el 2022. Fíjense el crecimiento exponencial de los cierres de CIA o foramen oval en este trabajo español. Cuando analizamos los datos del registro de Guth, van a ver por años los cierres percutáneos cómo han ido creciendo desde el año 2000 hasta el año 2019, donde han hecho un pico, y posteriormente hay una caída que creemos que es por la presencia del COVID, y luego nuevamente ha comenzado a crecer el uso de los dispositivos para cierre de CIA. Pero tenemos que estar atentos a esto, que es el cierre de CIA frustro, es decir, los pacientes que han sido derivados para cierre por cateterismo, pero no se ha logrado cerrar o no se ha impactado el dispositivo por problemas de falta de borde, que si tomamos arriba el primer análisis, solamente representa el 4,4% de toda la población de CIA, pero esto puede ser engañoso porque cuando vamos al número total de cierre por dispositivo, que fueron 170, 34 van a representar el 20%, es decir que 20% de los pacientes que fueron derivados para cierre por cateterismo tuvieron un cierre frustro de CIA. Cuando analizamos por año cómo fue este cierre frustro, van a ver que hay un pico de cierre frustro en el año 2015 y luego comienza a caer, y esto puede ser porque inicialmente era más cauto, posteriormente comienzan a haber más cierres frustro, y creo que hay una curva de aprendizaje del equipo de Hemodinamia también que puede explicar esta caída importante, donde cada vez son más bajos los porcentajes de cierre frustro por dispositivo. Acá tenemos distintos tipos de CIA, y estos son ecos transesofágicos. Arriba pueden ver una CIA ostium secundum grande, a la derecha pueden ver una CIA seno venoso, vena cava superior. Abajo a la izquierda pueden ver una multifenestrada, y abajo nuevamente a la derecha otra CIA ostium secundum. Cada una de ellas va a llevar dispositivos distintos. Obviamente tenemos que aprender a medir los bordes, a saber qué paciente es candidato para un cierre percutáneo. Una de las dudas que siempre se genera es si la presencia de un dispositivo genera más arritmia, y haciendo un Kaplan-Meier en el seguimiento y poniendo arritmia como variable discriminante, vemos que los pacientes con CIA con o sin dispositivo no han tenido más evidencia de arritmia, por lo menos en nuestra base de seguimiento, que casi llega a los 20 años. Entonces, comparando el cierre entre adultos y niños, el remodelado del ventrículo derecho y la aurícula derecha es similar, y algunos proponen que se habría que retrasar el cierre hacia la adultez. La realidad es que cuanto mayor es el paciente, mayor es la morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico, y hay mayor mortalidad de los pacientes mayores con CIA significativa tratados médicamente versus los controles según algunos trabajos. Otra de las preguntas que puede surgir es, tengo un paciente deportista o atleta, y si le pongo un dispositivo o no por la actividad que hace. Y acá pueden ver este trabajo donde comparan las complicaciones entre atletas y no atletas y el uso de dispositivos, y van a ver que ninguna de las complicaciones tiene una significación estadística. Esto es un metaanálisis del año 2019, donde tomaron 11 trabajos con 603 pacientes, estudios de corte que demostraron mejoría del estado funcional, tamaño y función sistólica del ventrículo derecho por ecocardiograma, cuando comparaban tratamientos médicos versus cierre percutáneo. Los datos obtenidos eran de calidad insuficiente para determinar el impacto de la reparación de la CIA sobre la tasa de mortalidad, es decir, que no se pudo demostrar ni a favor ni en contra
algún beneficio sobre la mortalidad. Pero trabajos más recientes como este, donde hay un seguimiento a largo término de 416 adultos, pueden ver la curva de Kaplan-Meier, la diferencia de los pacientes en la sobrevida, obviamente, en verde los tratados médicamente y en azul los con intervención. Obviamente con mejor evolución los pacientes intervenidos y con cierre de CIA. Entonces, cuando hablamos de CIA, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuál no deberíamos cerrar? Y acá surgen otros temas como la hipertensión pulmonar o la enfermedad del corazón izquierdo. Vamos a hablar un poquito de la CA y la hipertensión arterial pulmonar. Esto nuevamente es un Kaplan-Meier de sobrevida casi a 20 años de todos los pacientes con CIA de la base. Y noten cómo en azul están los pacientes con CIA sin hipertensión pulmonar y en rojo los que tienen CIA con hipertensión pulmonar, con un long run muy significativo. Y hay una diferencia de sobrevida de casi a 20 años del 98 versus menos del 45%. Entonces, es muy importante evitar que estos pacientes lleguen a la hipertensión arterial con un diagnóstico precoz. A la izquierda van a ver la sobrevida de los pacientes con CIA en azul versus las otras cardiopatías que no son CIA en verde. Es decir, que la CIA tiene una mejor expectativa de vida que el resto de las cardiopatías congénitas. Pero cuando lo discriminamos por hipertensión arterial pulmonar, vemos que cuando el paciente con CIA en la línea roja tiene hipertensión pulmonar, se asemeja bastante a la mala evolución del paciente sin CIA con hipertensión pulmonar. Es decir, que la CIA es un mal predictor para la sobrevida de estos pacientes. Cuando analizamos nuestra base de datos, los pacientes con CIA que tienen hipertensión pulmonar representan el 37% de la muestra de pacientes con hipertensión pulmonar, que son en total 125, y esto nos habla de que hay un importante grupo de pacientes con CIA que llegan a la hipertensión pulmonar. En este gráfico quiero mostrarle arriba y a la izquierda esta de triángulo, donde van a ver que en la base están las cardiopatías que más rápidamente y con alta probabilidad desarrollan hipertensión pulmonar, y en la punta del triángulo está la CIA, donde tienen una probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar del 10 al 20% y en 30 o 40 años. Cuando analizamos a todos los pacientes pediátricos con shunt de izquierda a derecha con hipertensión pulmonar, el 90% va a tener una corrección quirúrgica, pero a pesar de ello hay entre un 2 y un 6% que va a evolucionar igual a la hipertensión pulmonar. Lo mismo sucede con el 10% que no han operado y que desarrollan una hipertensión pulmonar irreversible o síndrome de Eisenmenger. Entonces, una de las particularidades de la hipertensión pulmonar en la cardiopatía congénita, principalmente en la CIA, es la reversibilidad. Y acá en esta línea negra pueden ver cómo la presión pulmonar va aumentando a lo largo de la vida y hay pacientes que logran bajar esa hipertensión pulmonar con el tratamiento quirúrgico o hemodinámico, pero hay una zona de no retorno, que es esta zona rosada, a partir de la cual ya no hay retorno porque hay cambios histopatológicos que impide que la presión baje. Y son los pacientes que se van a transformar en verde, en el síndrome de Eisenmenger, o en rojo, en la hipertensión pulmonar postoperatoria. Hay distintas formas de manejo de la hipertensión arterial, por ejemplo, con los shunt pretricuspidio y postricuspidio, pero quiero mostrarle este gráfico donde vamos a estar en verde, de la zona donde se pueden reparar, en amarillo naranja, donde hay una zona de tratar y reparar, y una zona roja donde está totalmente contraindicado reparar. Lo pueden ver abajo también con la resistencia vascular pulmonar. Entre 2 y 3 pueden repararlo, entre 3 y 5 es una zona gris donde hay que decir por cada paciente, pero más de 5 es una zona irreversible donde no nos podemos permitir reparar a este paciente. Cuando hablamos de tratar y reparar, acá hay un estudio bastante reciente que muestra cómo los pacientes con hipertensión pulmonar tratados con drogas específicas han mejorado su presión de aurícula derecha, su presión media pulmonar, su resistencia vascular pulmonar y han aumentado el QPQS, de forma tal que fueron a un cierre fenestrado y cuando hacen un seguimiento a 10 años, fíjense la diferencia de sobrevida de los pacientes corregidos de los no corregidos.
Según el Euroheart Survey, la tasa de hipertensión arterial fue del 34% en los pacientes con silla abierta y del 12% en los pacientes con silla cerrada, incrementando 8 veces las limitaciones funcionales. Estas tasas son por ahí un poco más altas de lo que uno pensaría, pero el diagnóstico de este registro fue ecocardiográfico y no hemodinámico. Incluso los pacientes con hipertensión arterial pulmonar significativa, con contraindicación relativa para el cierre previamente, se benefician mediante un cierre percutáneo del defecto cuando las resistencias pulmonares bajan y se colocan un dispositivo fenestrado. Para ir concluyendo, vamos a decir que la CIA es la cardiopatía congénita del adulto más frecuente, que el tratamiento percutáneo de la CIA es el tratamiento de elección, que el cierre percutáneo se realiza más frecuentemente en la edad adulta. La hipertensión arterial pulmonar no es una contraindicación absoluta para el cierre y tenemos que saber elegir estos pacientes y debemos aprender a seleccionar adecuadamente los pacientes con CIA para el cierre percutáneo o quirúrgico. Muchas gracias por la atención y esto es todo. Muchas gracias, doctor Morós. Muy interesante, muy completa su charla, hablando desde la prevalencia de la patología y la evolución hacia la adultez, como siendo una de las cardiopatías congénitas simples, se puede transformar en una cardiopatía compleja asociada, obviamente, a la complicación de la hipertensión arterial pulmonar y las probabilidades de resolución. Vamos a continuar en honor al tiempo. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Ana Victoria Ramírez. Ana Victoria es cardióloga infantil, es fellow de cardiología e intervencionista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y nos va a presentar unos casos de cierre percutáneo de CIA. Bueno, te escuchamos, Ana Victoria. Bueno, muchas gracias por la presentación, espero que se vea bien. Voy a Se ve presentar un bien. caso de cierre. Súper, muchas gracias. Presento un caso de un cierre percutáneo de CIA multifenestrada. Bueno, ahí está. En nuestro hospital se presenta una paciente de sexo femenino de 9 años con baja talla, ingresa por primera vez al hospital en el servicio de endocrinología. Este servicio le diagnostica el síndrome de Noonan y empieza el tratamiento con la hormona de crecimiento. El síndrome de Noonan tiene una gran asociación con cardiopatías congénitas. De hecho, el 50 al 90% de los pacientes que tienen síndrome de Noonan tienen alguna cardiopatía congénita. En general, la cardiopatía congénita más frecuentemente asociada es una patología obstructiva o una estenosis pulmonar valvular o estenosis de rama o una coartación de aorta o una estenosis aórtica, pero el 6 al 10% de los pacientes pueden tener una CIA. Y en este caso le hicimos un ecocardiograma al ingreso y vimos que la paciente tenía una CIA multifenestrada con dilatación de cavidades derechas y una función biventricular conservada. En cuanto a las mediciones, se vio que tenía un septo interauricular de 39 milímetros y una CIA fenestrada con 3 orificios de 7.8, 6 y 8.7 milímetros. Debido al diagnóstico debido al diagnóstico de CIA fenestrada con repercusión hemodinámica y por la complejidad anatómica que presentaba, se decide realizar un eco transesofágico para valorar la anatomía y valorar la posibilidad de cierre percutáneo. Perdón, ¿qué pasa? Raro. En este caso, cuando se hizo el eco transesofágico, se describe que tenía una CIA con una lámina bastante laxa, fenestrada, con 3 sitios de shunt, una lámina total de 20 milímetros y se evidenciaron 3 orificios. Una en relación a la vena cava superior de mayor tamaño de 5.8 milímetros, otra contigua de 2.2 milímetros y una CIA en relación a la vena cava superior vena cava inferior, perdón, de 4.5 milímetros. Como el estudio transesofágico se realiza en el laboratorio de hemodinamia y estábamos nosotros presentes porque sabíamos de la paciente, se discutió ya con el servicio de hemodinamia y se decidió realizar el cierre percutáneo con un dispositivo para CIA multifenestrada. En este caso, para la elección del dispositivo, se plantean unos puntos claves, como por ejemplo la distancia de las fenestraciones, estas 3 fenestraciones, si nosotros vemos que tiene una distancia menos de 7 milímetros, o sea, son cercanas entre sí, en general se podría cerrar con un solo dispositivo. Si la distancia es mayor a 7 milímetros, se
muchas veces se necesitan usar más de un dispositivo para el cierre. Esto es importante para hacer el pedido del material. Hay que ver si tiene un defecto dominante, o sea, si hay uno principal de mayor tamaño y varios pequeños. En general se cierra el de mayor tamaño y el resto se terminan en la evolución cerrando solos. Hay que ver la localización en el septum de los defectos. En general, si son centrales con muchos orificios, se suele usar una sella multifenestrada, un dispositivo para sella multifenestrada, y obviamente también determinar cuál es el tamaño de los orificios y los bordes que me permitan colocar un dispositivo de manera con anclaje seguro. Este es el electrocardiograma de ingreso que tenía la paciente, que era sinusal, con un eje derecho, con un bloqueo incompleto de rama derecha. El procedimiento, cuando se realiza, se hace siempre con anestesia general. Esta nena tenía 9 años con 33 kilos. Se realiza con intubación endotraqueal y con control de ecocardiograma transesofágico. Lo primero que se hace en el laboratorio de hemodinamia es la medición de presiones y el cálculo de QPQS. Presiones para descartar hipertensión pulmonar, que en este caso tenía una presión arterial pulmonar media de 16 milímetros de mercurio, y el cálculo de QPQS, que en este caso nos dio 2,1. Lo segundo que se hace es la valoración septal ecocardiográfica. O sea que lo que nosotros buscamos es que el cardiólogo que nos está acompañando en el laboratorio nos diga cuál es el tamaño de los orificios, cuántos orificios tiene, cuál es la relación de los bordes, y obviamente el tamaño total, la distancia total entre los orificios. En este caso se concluye que tiene una CIA fenestrada con 3 sitios de shunt. Otra cosa que voy a decir acá, perdonen que vuelva, es que fíjense cómo tiene en este eco transesofágico en 0 grados, fíjense cómo tiene una lámina que es un poco aneurismática y bastante laxa, bastante móvil. Se concluye una CIA fenestrada de 3 orificios, con un orificio que está en relación a la vena cava superior de 3,5 milímetros, otro que está en relación a la vena cava inferior de 4,5 milímetros, y la medial de 6 milímetros, que era la predominante. En este caso, se decidió realizar el cierre CIA con este dispositivo, que es una para CIA multifenestrada, Ceraflex número 3535, que es claramente un disco simétrico. Fíjense en esta primera valoración angiográfica que hacemos. Se hace en oblicuo izquierda para valorar el septo y estamos con un catéter multipropósito en la vena pulmonar superior derecha. Esto nos descarta que no tenga, es para descartar anomalía parcial del retorno venoso pulmonar, y en este caso vemos cómo la vena pulmonar dirige su flujo directamente a la aurícula izquierda, o sea que nos descarta la anomalía. Lo que no podremos lograr ver bien es el septo interauricular y los defectos. Si se dan cuenta, este estudio no tiene la mejor nitidez porque se hizo con un estudio portátil, porque justo estábamos en arreglos del servicio, así que mayoritariamente todo el procedimiento fue guiado por eco transesofágico. Y en este caso, el eco nos permitió subir tanto la vaina por el orificio central. Bueno, una vez que nosotros atravesamos el orificio, estamos seguros que estamos atravesando el orificio predominante, subimos la vaina y empezamos a desplegar el dispositivo. ¿Cómo se hace el procedimiento? Bueno, se sube el dispositivo, primero se libera el disco izquierdo en la aurícula izquierda. Cuando está libre, se aposiciona al septo interauricular, o sea que se tira hasta que se apoye en el septo interauricular, y luego se hace valoraciones tanto por eco como por mediciones por fluoroscopía para ver que esté bien posicionado y que no haya ningún sitio de residual de shunt, y se termina de liberar todo el dispositivo o sea, el disco derecho. En este caso vemos como el disco derecho está libre, pero fíjense cómo no está bien abierto. ¿Por qué? Porque está muy amplio. Y muchas veces pasa que la apertura del disco derecho es mala por varias cuestiones, o puede ser que está agarrado a alguna estructura vecina, puede ser que el dispositivo tenga algún tipo de falla, que eso es claramente lo menos frecuente,
O puede ser en este caso que las CIA, que tienen unas láminas muy laxas, a veces no permiten la buena apertura del dispositivo. Entonces, la ventaja del Seraflex es que nos permite envainar de nuevo el dispositivo y volver a reposicionar todas las veces que sea necesario hasta que tengamos una buena apertura del dispositivo. ¿Cómo nos damos cuenta que el dispositivo está bien colocado? Porque tenemos que hacer mediciones tanto ecocardiográficas como angiográficas. Y en este caso, en este corte en 60 grados de lete, vemos como los dispositivos están bien ubicados y tenemos los bordes tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior bien posicionados en el medio del dispositivo a modo de sándwich. Y una vez que creemos que está bien posicionado, acá nosotros le pusimos color y determinamos que no había ningún sitio de shunt, pero bueno, no pude recabar ese video. Pero bueno, existió ese video y la verdad que no tenía ningún sitio de shunt residual. Una vez que creemos que está bien posicionado, lo que hacemos es esta prueba de tirar y empujar para ver que esté bien posicionado el dispositivo, y cuando creemos que está bien puesto, hacemos la liberación del dispositivo con este sistema liberador que es muy fácil de usar, y lo que se hace es se retrae el alambre y se libera y se saca la vaina con mucho cuidado. Y bueno, el dispositivo quedó suelto y en el control tanto radiográfico, radioscópico como ecocardiográfico se vio que la sella estaba cerrada y no había ningún shunt residual. Los controles post procedimiento siempre se hacen a las 24 horas, que es el alta en general del paciente, se hace al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, y el paciente queda antiagregado por 6 meses y con profilaxis para endocarditis también por 6 meses. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el caso presentado, sobre todo la técnica, muy ilustrativo. Muchas gracias. Vamos a darle lugar ahora al doctor Mauricio Rojas del Castillo, que también es fellow eh, de cardiología intervencionista del Hospital de Niños, es cardiólogo infantil de base y nos va a presentar un caso también de cierre percutáneo de CIA. Buenas noches, Mauricio. gracias por la introducción. Me avisan por favor si se ve. Sí, Mauricio. Perfecto. En Bueno, presentación continuando, ponelo. me parece que ya está. Listo. Bueno, continuando un poco con lo que venía charlando Victoria y el doctor Moros, les voy a presentar otro caso. Bueno, como recordatorio, la comunicación interauricular es un defecto septal, que es una de las cardiopatías congénitas más comunes, que ocurre en un 5 a 10% de neonatos, y en los adultos corresponde un 25 a 30% de los diagnósticos de cardiopatía congénita. Es importante recordar, acá hacemos un recuerdo anatómico, una vista lateral desde del septum interauricular, desde la parte derecha, donde vemos la vena cava superior, vena cava inferior, la fosa oval, donde se encontrarían los defectos del tipo de septum ostium secundum. También vemos el septum primum, que sería en esta parte, bueno, y acá entramos al ventrículo derecho, la válvula tricúspide. Dentro del diagnóstico de esta cardiopatía es importante recordar que en la parte pediátrica muchos de los pacientes van a estar asintomáticos durante muchos años, con lo cual muchas veces es una patología muy infradiagnosticada, que si no tenemos controles cardiológicos de rutina, o algún pediatra es que lo ve y ve un paciente que, por ejemplo, tiene falta de crecimiento, episodios respiratorios a repetición, bueno, es muy difícil a veces solamente por la clínica diagnosticar. Una vez que el paciente ya tiene algún tipo de sintomatología, al examen físico nosotros podemos ver que a través de la válvula pulmonar y tricuspida va a existir presencia de hiperflujo, entonces van a empezar a ver unos soplos sistólicos de la válvula pulmonar en el borde superior izquierdo y diastólico en el borde parasternal bajo por la válvula tricúspide. También vamos a encontrar un desdoblamiento del segundo ruido, que va a ser fijo por un aumento del llenado de fin de diástole. Entonces, en esa instancia es que derivan al cardiólogo al paciente, y nosotros a nivel del ecocardiograma podemos valorar lo siguiente, que me parece que las vistas siempre en la parte pediátrica son mucho mejores que en la parte de adulto. Por eso la gran mayoría de los diagnósticos nosotros lo hacemos con el ecocardiograma transtorácico.
Bueno, acá vemos una vista anatómica subcostal, donde vemos un alargamiento de la aurícula derecha, con un defecto del septo interauricular, con un desplazamiento un poco de la aurícula izquierda, con un agrandamiento también del ventrículo derecho. Esta es una representación en 3D del mismo defecto septal, con el ingreso de la vena cava superior, de la vena cava inferior, y todo esto es el defecto del septum tipo ostium secundum. También vamos a ver en un eje corto del ventrículo izquierdo con una rectificación al final de la diástole como signo de sobrecarga del ventrículo derecho de volumen y no así en la sístole como signo de que el paciente todavía no tiene sobrecarga de presión. Que todas estas cosas nos van a informar acerca de la repercusión del defecto septal. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico del paciente, cuando nosotros lo vamos a mandar a un cierre, básicamente la idea del cierre es que lo hagamos antes de que se desarrolle un daño permanente a nivel de la vasculatura pulmonar, se presente fibrosis miocárdica, presencia de arritmias o dilatación de la aurícula derecha. En general, se sostiene que un QPQS sostenido o mantenido durante el tiempo de 1,5 para arriba es el que va a producir a la larga el daño en la vasculatura pulmonar, pero la realidad es que la gran mayoría de las veces nosotros no hacemos cateterismos previos con un cateterismo tipo diagnóstico, pero se podría hacer en algunos pacientes. La presencia de dilatación de la aurícula derecha por este mayor riesgo de fibrosis y arritmia, la presencia de dilatación del ventrículo derecho, todas estas son indicaciones de que la CIA está teniendo repercusión y es en donde nos mandan al servicio de hemodinamia estos pacientes. Es importante recalcar estos pacientes. En general, nosotros si tenemos un diagnóstico precoz, elegimos cerca de los 5 años por el tamaño y el peso de estos pacientes. Obviamente, cada paciente hay que individualizarlo en relación a la presencia de clínica, presencia de comorbilidades o alguna otra cosa que podría adelantar un poco el procedimiento. Y también recordar que en los pacientes con trisomía 21 debemos tratar de ser un poco más precoces porque estos ya de por sí tienen un mayor riesgo de enfermedad temprana vascular pulmonar. Esto añadido al hiperflujo por la sella, bueno, también es un dato relevante. Como contraindicación es un poco lo que dijo el doctor Moros, pero básicamente todo lo que sea quirúrgico no se puede hacer por hemodinamia. Quiere decir, cuando no tenemos bordes aptos para el cierre, cuando no tenemos o la sella es muy grande para un septo interauricular. Recordemos un poco que el tamaño de la sella para que nosotros podamos intentar cerrarla no debe ser de más del 50% de todo el largo del septo interauricular medido por ecocardiograma transtorácico, con lo cual ya cuando nos mandan un paciente que está en el límite o algún tipo de borde, dicen, bueno, fíjense, es ahí donde nosotros capaz decidimos, que muchas veces nos ha pasado, los vemos nuevamente con el ecocardiograma transesofágico y bueno, decimos no cerrarla y enviarlas a cirugía. Siempre detrás de hemodinamia no es el último paso, sino nosotros tenemos la parte quirúrgica que también puede ayudarnos, ¿no? Lo que hablaba un poco Claudio, también el aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipertensión pulmonar, también se podría considerar como una contraindicación relativa, no siendo contraindicación absoluta en muchos pacientes. Les presento un caso clínico de un paciente que se hizo el diagnóstico de la CIA ostium secundum a los 3 años de vida, que era de otra provincia de origen, y empieza nuestro seguimiento en nuestro hospital a partir del 2024, donde es valorado por el servicio de cardiología, le realiza un ecocardiograma que presenta repercusión hemodinámica con dilatación de cavidades derechas, con lo cual es derivada al servicio de hemodinamia, donde iniciamos el trámite de materiales y posteriormente realizamos el cierre del mismo. El ecocardiograma del paciente previo al cierre tenía un CIA osteosecundum no restrictiva con lámina, con dilatación de cavidades derechas. Ahí el doctor Goldsman nos informa que los bordes son aptos para el cierre por cateterismo. Usualmente ellos miden el borde de vena cava inferior, vena cava superior, como para darnos una idea de que es apto para el cierre por hemodinamia. Sin embargo, pone borde de vena cava inferior en límite, como para que nosotros veamos posteriormente. Los datos relevantes de la ecografía es que tenía una sella de 12 milímetros para un septo interauricular de 30, un poquito retornando a los valores, esto es un 40% del septum, con lo cual se puede realizar por hemodinamia en cierre con una fracción de acortamiento adecuada, hiperflujo pulmonar, no tiene hipertensión pulmonar y ahí te da los valores de vena cava inferior de 5 y de vena cava superior de 6 que son adecuados. No solamente en los pacientes que tienen indicación de cierre por hemodinamia
de CIA, nosotros en el servicio tenemos como un checklist donde en cada paciente hacemos, antes de iniciar el procedimiento, que es el consentimiento informado, obviamente, si presenta el paciente algún tipo de contraindicación del procedimiento, ya sea que el laboratorio esté alterado, algo inclusive que es no tan infrecuente, que es el ayuno. Lamentablemente, a veces algunos padres como que no entienden esto, pero bueno, es súper importante revisar esto antes, o algún otro tipo de contraindicación. La historia clínica la tenemos que saber nosotros. Antes del procedimiento le hacemos un examen físico, obviamente antes del alta y también durante el seguimiento. El electrocardiograma es básico antes del ingreso para ver posibles complicaciones, arritmias o alguna cosa durante el procedimiento o en el control evolutivo. El ecocardiograma transtorácico va a ser el ecocardiograma que nos lleve al paciente al servicio de hemodinamia y en general estos pacientes se quedan internados durante 24 horas y antes del alta le hacemos un nuevo ecocardiograma y durante el seguimiento, como mencionó Victoria, se le hace al mes, a los 3 y a los 6 meses y al año de seguimiento. Los datos hemodinámicos corresponden al estudio durante el cateterismo y la antiagregación, como mencionó también, aspirina durante 6 meses que se inicia el día del procedimiento posterior al implante del dispositivo. Bueno, un poquito comentándoles el caso del paciente, es un procedimiento que nosotros realizamos bajo anestesia general, ingresamos con un catéter multipropósito 6 French a través de la vena cava inferior que se encuentra acá abajo, a través del defecto del septo interauricular, ingresamos a vena pulmonar superior derecha, donde es súper importante lo que es confirmar el diagnóstico y ver, como dijo Victoria, que no tenga una anomalía parcial de retorno venoso pulmonar derecho. Antes de todo esto, también lo que hacemos es un estudio hemodinámico donde tomamos presiones de todas las cavidades derechas, en este caso de la aurícula derecha, aurícula izquierda, perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar y arteria pulmonar, para constatar que, bueno, no tenga hipertensión pulmonar ni ninguna otra contraindicación. Algo relevante es que tenía mismas presiones entre ambas aurículas, lo cual te dice que la CIA, por más que no sea de gran tamaño, si no era restrictiva, con lo cual las presiones se igualan. Y en nuestro estudio hemodinámico nos dio un QPQS de 2,11, con lo cual está indicado su cierre del defecto del septo. Bueno, acá vemos la angiografía. Acá se dibuja bien lo que es el septo interauricular y bueno, se constata la presencia de un defecto del septo interauricular. Todo este procedimiento es fundamental que se sepa que tiene que hacerse con una bajo guía ecocardiográfica transesofágica, siempre con una persona adecuadamente entrenada. Eh, en este caso vemos casi un 4 cámaras donde vemos la válvula tricúspide, el defecto del septo interauricular, la aurícula derecha, la aurícula izquierda está por este lado, y ahí es donde mide el defecto que medía por ecocardiograma de 13 milímetros. También observamos que el cortocircuito es de izquierda a derecha, que también es fundamental, porque muchas veces han habido casos de pacientes que se ingresa y se observa en el ET que el cortocircuito es de derecha a izquierda. Entonces ahí tienes que parar y ver qué está pasando, porque no es un caso habitual. Y ahí mide uno de los bordes que le da 6 milímetros, que es básicamente igual que el ecocardiograma transtorácico. Bueno, siguiendo con el procedimiento, después de ver que no tengo una anomalía parcial, lo que hacemos es con el mismo catéter multipropósito, vamos a la vena pulmonar superior izquierda, a través de ese catéter subimos una guía que nos va a servir de soporte para todo el procedimiento, que es en general una guía Amplatz. En el caso de este paciente hicimos algo que no hizo en el caso de Victoria, que es una medición estirada, porque en este paciente lo que vimos en el ecocardiograma transesofágico era que uno de los bordes no era del todo firme, con lo cual siempre para vos estar seguro de que esos bordes son reales y te van a contener el dispositivo, que una de las cosas que hay que ver es que sean buenos bordes, le haces algo que se llama medición estirada, que vos sobre la guía subes un balón elastomérico que es bastante blando y lo insuflas. Lo insuflas hasta el punto de que se presenten muescas. Acá vemos una muesca anterior, la posterior la verdad es que no se ve tan bien, pero concomitantemente vos tienes que hacer el stop flow, que es un método donde le hace el ecocardiografista, también ve el balón insuflado y al mismo tiempo ve si hay todavía residuos de algún tipo de pasaje o si presenta que también pasó, que de repente le tapas este agujerito, esta sella, y aparece otra, ¿no? Que no se había visto previamente. Pero bueno, en el caso de él, hicimos la medición con balón, no tenía defectos añadidos y el stop flow nos dio en esta medida de 14 milímetros. Con lo cual se decide la implantación de un dispositivo Amplatzer de 16 milímetros que
Bajo esa misma guía subimos el dispositivo, lo que se hace se despliega el disco izquierdo. Al no ser multifenestrada, esta sí tiene una cintura y lo que hacemos es preformamos el disco izquierdo sobre el techo de la aurícula, retrotraemos todo con la guía, con todo, hasta la parte de apoyarla sobre el septo interauricular. Y una vez apoyada, desplegamos el disco derecho. Acá, justamente la imagen de la hemodinamia no la tengo, pero bueno, tengo una donde está el ecocardiograma que previo a soltar el dispositivo, que acá todavía se ve que está agarrado con el alambre, nosotros lo que vamos a verificar son que las válvulas AB, en este caso la válvula tricúspide, la válvula mitral, no pierdan, no tenga indicios de algún tipo de lesión. Y una vez que estamos seguros de que no haya ninguna lesión en una estructura adyacente, es que nosotros liberamos el dispositivo. Una vez liberado el dispositivo, de igual manera vemos todos los controles que tenemos que hacer para ver y constatar que el septo interauricular se encuentra dentro del dispositivo, totalmente abrazado, y que no haya defectos residuales. Acá también se ve un eje de 67 grados, 60 grados, la aorta que no se ve con nuevas pérdidas, la válvula B derecha que también se encuentra bien, y bueno, no se ve defectos residuales, por lo menos en este corte que hizo el ecografista. Y finalmente el dispositivo queda de esta manera, que siempre hacemos una radioscopía de control, desplegado adecuadamente los dos discos, tanto izquierdo como derecho, y esta es la imagen del tríptico de la compañía, que es como debería quedar el dispositivo. Finalmente, en un control del paciente se observa que el cierre de CIA por hemodinamia fue efectivo, no tiene defectos residuales, no tuvo ninguna complicación y se fue de alta a las 24 horas. Se realiza justamente un ecocardiograma transtorácico, que solamente tengo que se ve un poco desde la aurícula izquierda, lo que es el dispositivo, que está lejos de la válvula tricúspide. Así que nada, el paciente evolucionó favorablemente y lo fuimos controlando ambulatoriamente. Bueno, acá está todo el servicio de hemodinamia. Muchas gracias por su atención. Listo, Clau. Liliana, estás muteada. Sí. Perdón, que estaba agradeciendo a Mauricio la presentación, que hizo un repaso de la evolución de la cardiopatía congénita más frecuente en los niños, simple, la CIA, y luego su evolución, el momento oportuno de su cierre, y presentó este interesante caso clínico. Lo que quería comentar es que hay algunas preguntas en el auditorio que creo que que las vamos a responder después de la participación de la doctora Pacheco Otero. No sé si te parece bien, Claudio. ¿Eh? Así que, sobre todo están preguntando fundamentalmente, si están leyendo el chat, es acerca de el tamaño del dispositivo que se utilizó, los riesgos que tienen en el caso de foramen oval. Bueno, los vemos después, me parece. ¿Eh? Pero bueno, hay algunas preguntas que obviamente quedan para, para luego responder. Para los Vamos, disertantes. ¿cómo? Para los Sí, disertantes. para los disertantes, pero primero queremos Bueno, tu opinión. ¿quieren mi Buenas noches. opinión? Hola, Buenas ¿cómo noches. estás? Buenas noches. Bien, bien. Bienvenida. Gracias por la Bueno, invitación. La verdad que ay, estuve atenta a las 3 charlas, a los 2 casos, que la verdad muy lindos casos, y a todo el resumen muy completo de sí, Claudio, pero como que siempre. vamos a comentar, que afortunadamente la tenemos hoy como comentadora a Marisa Pacheco Otero. Ella es cardióloga infantil de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en cardiopatías congénitas del adulto y se desempeña como tal en el Hospital Rivadavia y en la Clínica Sagrado Corazón de OCK.
Ahí te voy a decir algo. Yo no estoy en el Sagrado Corazón, sí en el centro Jonas Salk de Osecac, pero no porque en el Sagrado hay otros cardiólogos. No sé por qué figura eso, pero quería aclararlo por las dudas. Pero es lo mismo, Bueno, soy parte de discúlpame, lo que es el. No pasa está nada. bien. No, Sí, no, sí, discúlpame, mala lectura. no pasa nada. Bueno, entonces, pero sos la cardióloga, Soy la cardióloga. sos la cardióloga infantil. Bueno, Ahí. estamos esperando tus comentarios de la charla, como experta en cardiopatías congénitas del adulto y a ver qué te han parecido las charlas que hemos escuchado hasta ahora. Y Bueno, la verdad así que, iniciamos la discusión. bueno, como decía, Claudio ha dado, bueno, un paneo general muy completo de lo que es esta cardiopatía, que si bien siempre se englobó como un defecto simple, no es tan así, ¿no? Tiene un amplio espectro en diferentes aspectos, me parece, en lo anatómico, en lo fisiopatológico, con las complicaciones que a veces aparecen, la hipertensión pulmonar, por ejemplo, que muchas veces es una complicación que nos hace dudar, que no sabemos, que queremos cerrar, que no podemos, que bueno, depende mucho de cada paciente y de en qué estadio nos encontremos. De enfermedades concomitantes, de la edad, por supuesto, estos casos que presentaron son de infantil, pero la CIA también es un defecto que en la edad adulta se diagnostica muy frecuentemente. A mí me llegan muchos pacientes que por un apto físico o un screening control le detectan una CIA, y qué hacemos con esa CIA, y muchas veces o pacientes chagásicos o pacientes con enfermedad coronaria, pero bueno, en el adulto me parece también que hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta que se diferencian de cuando uno lo diagnostica en la infancia. Eso y por otro lado los casos muy interesantes, el de Vicky muy interesante, la verdad que un síndrome de Noonan con esto que es poco frecuente y encima multifenestrada, menos aún. ¿eh? Eh, la verdad que eso ahora yo creo también que todos los estudios que tenemos nos ayudan, los métodos complementarios que tenemos más fácil acceso nos ayudan mucho a diagnosticar. Yo, Vicky, lo que te quería preguntar que me pareció, vi que pusiste una imagen de un eco transesofágico 3D, ¿puede ser? ¿Que pusiste una imagen sola? Sí, Bueno, porque también vi que es bastante compleja el tipo de CIA que tenía, no solamente por los 3 orificios, sino por ese septum laxo aneurismático, y encima una válvula de Eustaquio que leí que es redundante. ¿Vos qué opinás acerca? A mí el eco 3D en el adulto, en algunos defectos, me sirve mucho el ET 3D. Sirve mucho en esos defectos que no sabemos si los bordes van a ser aptos, si son más laxos, si son cortitos, porque siempre lo tridimensional nos ayuda un montón. En este paciente, ¿les aportó algún otro dato para ir directo a ese defecto a cerrarlo o se manejaron más que nada con el ET común? No, en este caso lo usamos como herramienta pura y exclusivamente porque al tener un defecto predominante, un efecto mayor, nosotros decidimos ingresar por ese defecto para hacer el cierre para la colocación del dispositivo y colocar la vaina. Entonces a nosotros nos permitió ver que efectivamente la vaina esté atravesando el agujero mayor de 6 milímetros. Por lo que porque en general nosotros solemos hacer siempre mediciones de CIA estirada con balón elastomérico, en este caso no se utilizó el balón elastomérico porque teníamos una linda imagen de por dónde estábamos ingresando. Y eso lo logramos gracias al eco al eco 3D. La realidad es que nosotros en el laboratorio de hemodinamia hacemos muchas imágenes y no las grabamos todas. Entonces, Claro. por ahí hay cosas que uno dice, por ejemplo, esto de que la CIA claramente vemos que te cerraba con color, que no grabamos la imagen, pero claramente la vemos en el laboratorio de hemodinamia. Y bueno, en este caso nos ayudó el eco 3D para ver justamente y no tener que usar Claro. ningún balón ni nada.
Y Esa obviamente esa era otra pregunta, si habían utilizado el balón como mostró Mauricio en el caso de él, ¿no? Si habían utilizado para la medición el balón elastométrico. Pero bueno, ya te respondiste que no. ¿Y los otros dos efectos quedaron cerrados? Porque el dispositivo quedaron ¿de cerrados, cuánto era? porque el septo en realidad era un septo total de 39 milímetros y la distancia que había entre borde a borde más o menos era de 30 milímetros, entonces decidimos, por las dudas, usar, igual teníamos dos tamaños en ese momento de dispositivo, de simétrico, porque este es un Sí. dispositivo simétrico para cierre de seguridad multifenestrada, y bueno, creíamos que con este entraba perfecto, y íbamos a poder cerrar todos los defectos, y la verdad que fue así. Ujú. La paciente tenía 9 años, ¿no? ¿Eso 9 años 9 años. se diagnosticó a los 9 años, entró por baja talla, se diagnosticó Noonan, cardiopatía congénita, Y se ya hizo el está. pedido rápidamente le dieron y se cerró la CIA. Todo en el Y no lapso sé de 6 meses. si hicieron el seguimiento de la paciente, o si tenés noticias del seguimiento, si después se vio El algún diagnóstico shock fue, residual. no quedó ningún shock residual, el diagnóstico fue en noviembre del 2024, o sea que tampoco tenemos tanto tiempo Poquito, de claro. seguimiento, no llegamos ni al año, pero Los 6 meses ahora no no, tienen nada. claro, por ¿Cómo? ahora estamos bien. Los Claro, seis hasta meses los no 6 tienen meses, nada. como vos pusiste, exacto, Mauricio, hasta Claro. los 6 meses estamos El bien. último de Esta es, cosas. como cardióloga del adulto, yo lo que pienso y les pido a ustedes, por favor, porque obviamente no todos hacen cardiopatías congénitas del adulto y no todos tenemos el conocimiento de la evolución de las enfermedades congénitas. Cuando se hacen este tipo de reparaciones, de cierre, y se ponen estos dispositivos, estamos hablando de un seguimiento a un año, eh, lo máximo que hasta ahora nos han presentado. Obviamente son casos muy lindos, muy interesantes. Obviamente al hospital de niños van casos más, es un nicho justamente de casos más especiales, ¿no? Pero en lo cotidiano, supónganse que obviamente no es tan accesible el cierre de de estas comunicaciones. Eh, Cuando el paciente, ¿qué pasa con el dispositivo? Cuando el corazón crece. Justamente dentro del curso hay una parte que son el futuro de los dispositivos, que una de las preguntas que se plantean es qué pasa Pero con estos pacientes cuando entran. contámela hoy, No, un obvio, te la poquito. cuento, pero también hay que Claro, ser, porque también te digo que dentro del curso es- hay Estás justamente una invitada al pregunta que curso es, también. estoy claro. invitada al curso, pero justamente es lo que uno No, quiere, sí, o obviamente sea, ¿cuándo lo hacemos? Y una de después las cómo seguimos a estos pacientes, ¿no? Claro, no, la Sí. realidad es que estos dispositivos se colocan desde hace bastantes años, más de 20 años, y el seguimiento a largo plazo lo que básicamente te dice es que las complicaciones que vos tienes que ver principalmente es las erosiones, la presencia de arritmias y la alergia al níquel, aunque nadie lo toma en cuenta, pero es una realidad que los dispositivos mayormente comercializados tienen níquel y algunos pacientes pueden hacer algún tipo de reacción. Ahora, en relación a nuestros pacientes en el seguimiento a largo plazo, algunos presentaron algún tipo de arritmia, pero la realidad es que complicaciones graves no, me parece que no tenemos. Pero justamente, Mauricio, sí, perdón, los tres estuvieron hablando de arritmias y cuando hablan de arritmias, disculpen, vuelvo a hablar para el cardiólogo general. ¿Están sí. hablando de fibrilación auricular o están No, hablando de hay que otros ver, tipos de arritmias? mira, en general, cuando vos pones un dispositivo muy grande, a veces lo que te puede ocurrir es que el paciente se bloquee. Entonces eso hay que controlar, por eso siempre hay que hacer un electrocardiograma en cada control que vos le tienes que hacer. Y a largo plazo, bueno, extrasístoles se mencionan y algún otro tipo de arritmia, pero en general, y te mencionan también en los pacientes adultos presencia de fibrilación auricular, que en general vos la tratas con medicación y bueno, se revierte. Tampoco es Porque que... eso muchas veces, perdón, que estoy interviniendo, quizás estoy robando tiempo a ustedes que son los expertos, pero como cardióloga de adultos, muchas veces los neurólogos cuando hacen el seguimiento de pacientes
con ACV y van buscando la causa cardioembólica, justamente es que una oportunidad para descubrir, como decía Marisa, la presencia de CIA, ¿no? Sí, Es pero una en realidad oportunidad. justamente Claudio salvo que sea una CIA, pero bueno, en general cuando los neurólogos mandan por el ACV criptogénico que no se Sí, detecta y la sospecha está del foramen, yo creo que ese es un tema bastante controversial y más complejo aún, separando la CIA que tiene indicación de cierre por repercusión hemodinámica. La CIA en los chicos que haya hecho embolia paradojal y que por eso haya una indicación, la verdad que creo que es Rarísimo. bajísimo el porcentaje, no sé si alguno lo tiene, pero se puede dar en alguna, más en la adolescencia, en las chicas que empiezan a tomar anticonceptivos, por el tema de la tromboembolia, pero lo otro es más del adulto cuando se sospecha y se detecta un foramen oval, que eso tiene otro tipo de indicación. Ahí evaluamos otras cosas, se descartan enfermedades hematológicas, factores de riesgo cardiovasculares, todo lo que pueda generar una ACV, y recién ahí vemos con otros estudios, con burbuja, un montón de otras cosas para ver si lo podemos llegar a involucrar al foramen en este evento. Pero eso me parece que no entraría dentro de las indicaciones de un cierre de CIA de lo que estamos ahora, ¿no? Ahora hablando. Con lo que vos me preguntabas, Liliana, de la evolución, tengo muchos adolescentes y adultos con dispositivos, porque esto hace años, décadas que se vienen cerrando, y la verdad que también depende la edad a partir de la cual se la cierre y qué repercusión tuvieron. En general, cuando se la cierra en la infancia, yo tengo pacientes de 18, 20, 30 años que no tienen ninguna complicación. Quizás un extrasístole supraventricular, pero no mucho más que eso. Ahora, si el cierre ocurre después de los 20 años, más o menos, en donde la aurícula estaba más dilatada y todo, Claro. muchos de esos pacientes ya quedan con más riesgo de arritmias supraventriculares. Aleteo menos frecuente, fibrilación auricular puede darse, alguna taquicardia por reentrada, que eso es lo que yo veo y lo que también no está publicado, pero lo que vemos en cuanto a arritmias. Las complicaciones por poner un dispositivo en un adulto, por ejemplo, el foramen que esté indicado por esta sospecha de ACV criptogénico, es muy poquito, es bajito el porcentaje de complicación al poner un dispositivo que puedan hacer una arritmia. Y uno ahí obviamente ponemos en la balanza riesgo-beneficio. Si sospechamos que el foramen o que esa pequeña CIA permitió una embolia paradojal que lo llevó a un evento neurológico, bueno, el porcentaje de arritmias o la frecuencia de aparición de arritmias es muy bajito y estamos evitando que el paciente tenga otro evento neurológico, que en realidad eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, muchas era mi gracias. comentario con la arritmia. Sí, Yo puedo agregar había, algo que mostré en la base. Hicimos una comparación de los pacientes con dispositivos y sin dispositivo, y no había diferencia en la magnitud de arritmia entre los dos grupos, por lo menos en nuestra base de datos de 768 pacientes. Así que la arritmia puede ser también parte de la evolución, como dijo Marisa, después de la segunda década de la vida, porque son estructuras que se han ido dilatando, y si el cierre es tardío, obviamente ese paciente sufre de más complicación y morbilidad, y por eso en la historia natural de la CIA no tratada, la mortalidad arriba de los 50 años es bastante alta. Creo que pero tuvimos se un caso, asocia ¿te en ese acordás de caso bloqueo con, AB? ¿Te acordás, Claudia, un bloqueo AB? Tuvimos uno solo fue. Esta pero ahí paciente. también se, Y una alergia al níquel era esta paciente, creo también, ¿no? Que la nombraste, Mauricio, y me hizo Sí, acordar. Sí, una sola paciente tuvimos, no sé cuántos años. pero digo, el no cierre se va a asociar igual también a la aparición de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Que ya se comporta como otro paciente. No sé si les parece oportuno responder alguna de las preguntas del auditorio que nos está siguiendo, sí, a los disertantes, ahí ¿sí? escucho, leo una de Marilú Quirós, que bueno, te pregunta cuándo los bordes son aptos para el cierre percutáneo, Sí. pero está presente una laxitud del septo interauricular. ¿Cómo se sabe cuándo es un riesgo esta laxitud? Bueno,
Esto es un poco lo que comenté yo, a diferencia del caso de Victoria, que bueno, en mi caso lo que hicimos, porque uno de los bordes era medio laxo, hicimos lo que es la medición estirada de la sella, que es poner un balón elastomérico, dilatar, hasta que tenga, si me permiten, les muestro un segundo, que tengo acá otro. eh, que bueno, introduces el balón y lo que haces es dilatar, dilatar, dilatar hasta que te quede una muesquita. Y la idea de esas muescas es que sepas que a ese nivel de las muescas están los bordes como más duros y por eso sobre esa sella estirada es lo que vos mides y de acuerdo a esa medición, justamente acá se ve que se ven las dos muescas a diferencia del anterior caso. Sobre esas dos muescas mides y es el cual eliges el dispositivo. Entonces de esa manera, de cierta manera, te aseguras que esos bordes son aptos y eliges el dispositivo. Obviamente, si vos dilatas, dilatas y nunca tienes un borde, ahí corre más riesgo de embolización y bueno, ahí tienes que preguntarte si Hay, realmente vale la pena cerrar este dispositivo por hemodinamia y no es un paciente para cirugía. sí, Después preguntaba Luciana el tamaño del sí, dispositivo. En el último sí, caso presenté, en el caso ese, con el balón estirado medía 13, creo 14 que es. milímetros, utilizamos un Amplatzer número 16, que en general lo que hacemos es ir un número arriba para colocar y bueno, que quede bien, depende obviamente también de los bordes. Comentarles que está también dentro del curso, este dispositivo Amplatzer, el borde izquierdo es más grande que el derecho, que eso también nosotros tenemos en cuenta para decir y ver el tamaño total del septo interauricular, ¿no? sí. Hay una pregunta de Miguel Ángel Arizapana que la hizo tempranito y nos dice si han tenido casos de cierre de CIA sin hipertensión pulmonar con resistencias altas, que en su seguimiento hubiera desarrollado hipertensión pulmonar severa. O sea, Eh, que no tenía sí, insuficiencia, lo cierran y No tenía después hace hipertensión. hipertensión pulmonar. sí, hemos tenido pacientes con cierre de CIA que en la evolución tardía avanzan hacia una hipertensión pulmonar. Sí, Por ejemplo, el caso de después una del cierre. mujer, claro, una mujer que hace un cierre tardío a los 40 años y a los 60 años comienza una hipertensión pulmonar severa que requirió triple esquema. Bueno, esa mujer no tenía efecto residual, pero evolucionó a una hipertensión pulmonar, es decir, que el cierre de CIA hay que seguirlo de por vida. La hipertensión pulmonar puede aparecer a pesar de haber sido efectivo el cierre de la CIA. Y esa es el subgrupo de hipertensión pulmonar de cardiopatía congénita que se llama postoperatorio recidivante o recurrente. Mm. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Entonces, puede ser que hayamos hecho un procedimiento exitoso, pero el paciente igual le evoluciona a una hipertensión pulmonar, son los menos. Y una de las causas, creo yo, es el cierre tardío. Entonces, cuanto más tardío el cierre, más chance le damos a la aparición de la hipertensión pulmonar, como había mostrado en el triangulito ese que la probabilidad era baja de 20 al 10% y tardíamente, entre los 30 y los 40 años. La Sí, pirámide. Sí, También. claro. pero Y otra cosa que me gustaría aclarar con respecto a esto, porque en los chicos uno, en realidad es muy raro que uno haga un cateterismo para ver si tienen hipertensión, medir las resistencias pulmonares. Y en el adulto muchas veces se guían solamente que por un lado está bien, no digo que esté mal, pero pueden haber errores diagnósticos con la ecografía de medir lo que es la presión sistólica de la pulmonar. Pero una indicación de hacer cateterismo es si yo mido una presión sistólica arteria pulmonar mayor o igual a 40, que ya tengo un cierto grado de hipertensión pulmonar. Aunque uno no dice que es severa, pero no es normal. Entonces ese paciente, antes de hacerle un cierre, por más que tenga hiperflujo y que uno diga, bueno, tiene una hipertensión leve, hay que hacerle un cateterismo, hay que medir las resistencias pulmonares. Principalmente, no quizás para contraindicar el cierre, pero muchas veces, a veces nos podemos encontrar con resistencias altas o presiones que medimos mal o medimos menos o infravaloramos, subestimamos, perdón, con la ecografía. Entonces son pacientes que quizás tienen que ir a un cierre fenestrado, ahí ya no vamos a dejar, ahí hay que dejarle un agujerito abierto a la CIA,
o pacientes que ameritan que empecemos con alguna medicación para hipertensión pulmonar o un seguimiento, porque sabemos que sí van a desarrollar hipertensión pulmonar a futuro. Entonces le estamos agregando otro problema. Pero lo que tiene que quedar claro es que el paciente adulto tiene un defecto 1 centímetro, 1,5 centímetros, 30, 40 años, sufrió hiperflujo todo ese tiempo. Y eso lesiona, genera enfermedad vascular pulmonar. O sea que hay que estudiarlo, hay que hacerle un cateterismo con medición de presiones. Justamente una de las preguntas que también está en el foro es en qué casos se utilizan dispositivos para el cierre de CIA fenestrados. Y ahí, Es un sin lugar a poquito, duda, es cuando usamos la terapéutica de tratar y cerrar, es decir, que el paciente tiene hipertensión pulmonar, bajamos la hipertensión pulmonar con las drogas específicas y ese paciente ha bajado las resistencias vasculares por debajo del nivel que queríamos, pero es un paciente que no podemos jugarnos a que persista así, así que hay que dejarle una vía de escape que sería la fenestra, porque está comprobado que los pacientes que tienen alguna fenestra en la hipertensión pulmonar andan mejor que los que no tienen fenestra. Es decir, que serían para los casos de hipertensión pulmonar donde hemos tratado con drogas específicas y gracias a las drogas han bajado la resistencia y eso nos ha permitido cerrar. Estamos hablando de pacientes adultos, principalmente. sí, la verdad que el tema es bastante complejo y cada paciente tiene una respuesta distinta, ¿no? De acuerdo a la edad, el tamaño, el tiempo de evolución, las enfermedades concomitantes, el tiempo de desarrollo y la accesibilidad al diagnóstico, ¿no? Así que las posibilidades, por lo que estamos viendo, son múltiples de resolución y pueden tener distintas respuestas, o sea que no es uniforme decir el cierre de CIA es así en estas condiciones, ¿no? Son muchas variables que tenemos que tener en consideración. Y una de ellas es la evolución en el tiempo, como decía Marisa, ¿no? Que obviamente es otro paciente. Sí, No el sé, dispositivo fenestrado también, si hay, que me ha pasado con algunas pacientes. Acá creo que no hay, no sé, Mauricio, Vicky, corríjanme, pero hasta donde yo las veces que quise mandar, no existe acá. Lo cual, bueno, también cuando hay una patología izquierda, cuando hay una estenosis mitral asociada, también esas cosas, la patología izquierda también lo que dijiste, Liliana, es un tema muy amplio que a veces hay que sentarse con cada paciente y a ver todo lo que tenemos para ver cuál es la mejor indicación. sí, justamente Eduardo Pérez, que está participando en el foro también, dice que también tenemos que ver si esa hipertensión pulmonar se debe realmente a la CIA o tiene o algún otro factor que pueda ser determinante del aumento de la presión arterial. Obviamente, volvemos a lo mismo, cada paciente es una historia. Exacto. Sí, Así que sí. muy, muy interesante. Obvio, como decía Mauricio, esto todo lo vamos a aprender en el próximo El curso, ¿es curso. así? Doctor Morós. Sí. Antes de entrar a la explicación del curso, nos escribe Luciana Rolón desde Juana Cabral de Corriente, Sí, sí. diciendo que hay pacientes adultos con CIA con repercusión hemodinámica que consulta por palpitaciones y se detecta primero la FA y luego la CIA. Bueno, Pues esto Sí, es es más algo o menos lo que muy estamos común de diciendo. ver en la evolución porque los pacientes, una de las complicaciones que tiene la CIA es la aparición de la arritmia y es por la dilatación del ventrículo derecho, la aurícula derecha, y obviamente son pacientes que se van a descompensar y después de la tercera, cuarta década de la vida generalmente. Entonces, ahí empieza. no es raro esto, que estos pacientes debuten en una edad coronaria con una FA y que recién ahí tengan el Por diagnóstico. eso era la pregunta que les había dicho inicialmente, cuál era la arritmia que hacían referencia a la arritmia, y en el adulto, a mí me parece que obviamente que la aparición de la arritmia más frecuente son las arritmias supraventriculares y fundamentalmente la fibrilación auricular. Y sí, como dijo Mauricio, obviamente el bloqueo, pero post procedimiento, no Exacto. creo que en Sí. otra condición, ¿no? Bueno, Exacto, así es. Bueno, entonces ahora voy a dar una bueno, breve cuéntenos, explicación. doctor, acerca del curso y las posibilidades.
Lo que le quería pedir, doctor, si es tan amable, de volver a poner, para agradecer nuevamente las posibilidades de llevar adelante el evento de hoy y después agradecerles a todos antes del cierre de la participación de todos, que realmente ha sido muy, 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 muy provechoso y como vemos nos da lugar a mucho más. Si puede volver a pasar los sponsors, así nos siguen ayudando. No, pero realmente muchas gracias a los sponsors que nos dieron permiso, la oportunidad de llevar adelante este evento y obviamente nos dan posibilidad al curso. Eso quería que... Muy bien. Gracias, doctor. De nada. Bueno, les comento, este es un curso virtual asincrónico con 5 módulos. Vamos a tener casos clínicos, bibliografía, charlas. Los 5 módulos obviamente es sobre, primer módulo, toda la evolución de la CIA, el segundo módulo sería el diagnóstico, el tercer módulo sería la parte de tratamiento hemodinámico, cuarto módulo serían los casos especiales de CIA con hipertensión pulmonar, donde vamos a ver cómo tratar y cómo cerrar estos defectos. Y el quinto módulo es principalmente la industria mostrando los distintos dispositivos existentes, por lo menos en Argentina, con sus pros y sus contras. Va a ser un curso muy completo y que está avalado por la Federación Argentina de Cardiología y otorga 85 puntos para la recertificación en cardiología. Así que lo otro que quería comentarle es que los que estén interesados van a poder inscribirse en forma gratuita y obtener una beca. Ahí les muestro. Para ello tienen que linkear este QR, se inscriben ahí y ponen beca webinar y de esta forma automáticamente van a quedar inscritos porque el lunes 22 se lanza la primera charla de la doctora Choe sobre la embriología del septum y semanalmente se irán subiendo charlas de los distintos módulos. Calculamos que en 3 meses van a estar todas las charlas disponibles. Cada módulo tiene su examen parcial, el cual hay que aprobar para obtener el certificado final. Y cualquier duda o pregunta estamos a disposición. Es una gran oportunidad para aprender de una enfermedad que, como estamos viendo, cada vez se hace más prevalente en su diagnóstico, ¿no? O sea, no es que aumentó la incidencia, sino que estamos haciendo diagnósticos más frecuentes. Bueno, no sé si realmente ha sido una excelente presentación de todos. No sé si queda algún comentario que alguno de los disertantes o Marisa quieras aportar. Queda una pregunta del doctor Arizapana, Ah, que bueno. dice que en el cierre de CEIAC por dispositivo se ve limitada la producción trapseptal para el tratamiento de la ablación de la FA. Ahí justamente le respondí que, bueno, esa es otra de las interrogantes que se ve a largo plazo de estos pacientes y, bueno, la respuesta a eso básicamente sería los dispositivos reabsorbibles, que son dispositivos que solamente tienen el armazón, sobre eso se epiteliza y eventualmente cuando el paciente sea más grande, vos podrías acceder a la aurícula izquierda. Con los dispositivos actuales eso no es posible. Igual he visto case report, después se los paso, sobre que han penetrado el dispositivo con la vaina de punción transeptal y han podido hacer la ablación a través de un dispositivo de cierre de CIA. ¿San Platzer? Sí. Claro. Bueno. Bueno, es muy amplio el tema, así que ¿cuánto dura el curso? Y son 3 meses hasta que está todo Sí. subido y a partir de allí van a tener un tiempo prudencial de 4 o 5 meses para completar el curso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, creo que no han quedado preguntas o comentarios sin responder. Así que damos por concluido nuestro webinar. Le agradecemos a los disertantes, a los panelistas, a la panelista, mejor dicho, a los organizadores y por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a vos, Gracias. Liliana, Gracias. también. Hasta luego. Saludos.